Desde tiempos inmemoriales ha habido asesinatos. Y también desde entonces ha existido la obsesión por encontrar a los asesinos. Y cuando los detectives y la ciencia se unen, nacen nuevas herramientas forenses. En la década de 1840 en Francia, la muerte de un acaudalado hombre de negocios revolucionaría para siempre la lucha contra el crimen. Había ciertas dudas sobre lo que había pasado. El cadáver estaba en un estado de descomposición espantoso. ¿Cuál es el gran avance? La toxicología forense, una manera de encontrar venenos que antes eran indetectables. La única manera de saber si alguien ha sido envenenado es encontrando el veneno en su cuerpo. Había arsénico suficiente como para matar a 10 personas. Es un principio de la ciencia forense, y más de 100 años más tarde, la toxicología forense se enfrenta a uno de los grandes villanos del siglo XX. Un monstruo conocido como Doctor de la Muerte. Había que exhumar los cadáveres. Esta sustancia desaparece en minutos. Nadie puede saber de cuántas muertes es responsable. Laboratorio contra el crimen. Demostrar un envenenamiento. Long Island, Nueva York, 1933. George Siano tiene 60 años. Es un veterano de la guerra de Corea que padece cáncer. Está terminando una serie de tratamientos en el hospital de veteranos de Northport. El pronóstico de George era favorable, pero su familia sabía que estaba sufriendo. Estás viendo a alguien a quien quieres con muy mal aspecto y que no está bien. Y además estaba padeciendo mucho dolor. El cáncer le afectaba a la arteria femoral. En un intento por aliviar a su marido, su mujer ruega que le ayuden. Pero el médico de George le responde fríamente. Estaba molesto porque le había pedido que viniese. Yo quería hablar directamente con él. Le dije, está sufriendo mucho dolor. ¿No pueden darle algo para calmarle? Él me miró y me dijo, si lo hago puede ser que no salga de esta. Me pareció muy raro. Le dije a mi hija, creo que pasa algo raro con este médico. Algo no va bien. Durante muchos días y noches de tormento, George se aferra a la esperanza, asegurándole a su familia que se recuperará. Me decía, no me voy a morir aún, voy a volver a casa. Sin previo aviso, el corazón de George se paró en mitad de la noche. Mientras su mujer y su hija estaban en casa tomando un merecido descanso, el veterano de guerra murió solo, en la oscuridad. Fue un shock recibir la llamada. Creo que nos dijeron que había sido un ataque al corazón. Nunca había tenido problemas de corazón. Nos pareció muy extraño, pero en esos momentos de luto tenía la sensación de que no estaba preparado para morir, y esa sensación perduró muchos meses. En los hospitales de veteranos, los pacientes mueren a menudo. Pero en los meses que siguieron a esa muerte, otras 2 más se produjeron en el hospital de Northport, de repente y sin explicación. Lo más extraño de estos pacientes del hospital de veteranos es que todos tenían dolencias que no ponían en riesgo su vida, ya fuese congestión pulmonar o neumonía, que son cosas de las que la gente se recupera sin problema. Y sin embargo, en poco tiempo, los encontraron muertos en una cama de hospital. Las 3 misteriosas muertes dispararon las alarmas y la administración empezó a investigar. Descubrieron un patrón inquietante. Los 3 fallecidos eran pacientes del mismo médico, Michael Swango. El doctor Swango tenía carisma y un aspecto típicamente americano que causaba muy buena impresión en la gente. Pero tenía comportamientos extraños que hicieron crecer las sospechas entre sus compañeros de trabajo. Varias enfermeras aseguraban haber visto a Swango hacer cosas que no debería estar haciendo. Estaba en el lugar equivocado en el momento inoportuno. Algunas enfermeras le vieron administrar inyecciones intravenosas a enfermos que no eran pacientes suyos.
Pero ¿qué había en esas inyecciones? ¿Serían simples inyecciones normales o tendrían la intención de matar? El veneno tiene una especie de atractivo mágico. Al emperador romano Nerón le encantaba el veneno. Durante su mandato se valió de un envenenador profesional para librarse de sus enemigos y de sus familiares molestos. En la Edad Media, el veneno estaba al alcance de cualquier persona. Los venenos más populares empleados para fines viles eran los que estaban hechos a base de plantas como la cicuta o la belladona. Durante el Renacimiento, el veneno estaba en auge. La dinastía de los Borgia llegó a crear su propio veneno. Era un brebaje a base de cianuro al que llamaron la cantarela, y lo añadían al vino o a la comida, sin que nadie fuese consciente. En realidad nada ha cambiado. Los asesinos modernos pueden elegir de entre una enorme cantidad de sustancias potencialmente mortales. La Sociedad Estadounidense de Química tiene constancia de que hay más de 35 millones de compuestos. La naturaleza tiene muchos que ni siquiera conocemos. Todas estas son sustancias que pueden dañar gravemente a las personas. Y la mayoría de estos compuestos son muy fáciles de obtener, como Michael Swango demostró años antes de llegar a Northport. Después de servir un tiempo en el cuerpo de la Marina, Swango empezó a estudiar medicina en la Universidad de Southern, Illinois. Consiguió un trabajo en los servicios médicos de emergencia. En su turno de trabajo sorprendió a todos trayéndoles donuts. Pero esa no era la única sorpresa. Poco después, todos se pusieron a vomitar. Todos menos Swango. Sufrí las peores náuseas y vómitos de toda mi vida. Resultó que habían sido envenenados con arsénico. Sus compañeros encontraron insecticida para hormigas a base de arsénico en el petate de Swango. Cuando la policía registró su casa, encontraron un mini laboratorio, además de recetas para hacer venenos caseros. Fueron juntando las piezas y, para sorpresa de todos, tuvieron que acabar acusándolo de haber envenenado a sus compañeros. Había rociado el veneno sobre los donuts y se los ofreció. El cómo había sido muy fácil de descubrir. Lo que era más inquietante era el por qué. En 1985, en el juicio contra él, los fiscales mostraron a Swango como un alma atormentada. Disfrutaba jugando a ser Dios. Alguien que es capaz de envenenar a sus compañeros no debe de tener ningún problema a la hora de mentir, y así fue como consiguió trabajar en muchos hospitales antes de entrar en Northport. Al parecer, el hospital no hizo ninguna comprobación meticulosa del historial laboral y de los antecedentes de Swango, y por ello no le pusieron ninguna traba al contratarle. Parece completamente inconcebible que alguien que ha sido condenado por envenenar a varias personas pueda llegar a ser contratado para trabajar en un hospital. El Hospital de Veteranos de Northport intenta justificar su error. Gracias a su gran inteligencia, este individuo perturbado ha conseguido engañarnos y que cometamos una gran equivocación. Cuando me enteré de que había hospitales en los que pasaban cosas así, me puse furiosa, como supongo que le pasaría a cualquier persona. Swango fue despedido del hospital y se inició una investigación sobre el asunto. Teníamos que probar que esas muertes, que ya habían sido registradas como naturales, en realidad habían sido provocadas, que eran asesinatos. Pero para un psicópata, un título de medicina es una tapadera perfecta. Si utiliza el veneno adecuado, será imposible descubrirle. Swango tenía las llaves del botiquín. Podía elegir el veneno que necesitara y administrarlo sin levantar sospechas. Sin embargo, hay una rama de la ciencia capaz de demostrar que ha habido un envenenamiento, sin importar lo hábil que haya sido el asesino. La toxicología forense. Antiguamente era muy difícil poder demostrar que alguien había sido envenenado.
Una manera simple pero cruel de comprobarlo era darle de comer a un animal lo mismo que había comido la víctima antes de morir. Si el animal moría, quedaba demostrado el envenenamiento. Cuando alguien era acusado de haber envenenado a otra persona, siempre era a través de meras pruebas circunstanciales. Pero hace un siglo y medio todo eso cambió. Cuando en un proceso judicial en Francia lleno de sensacionalismo, la toxicología forense subió al estrado por primera vez en la historia. Le Glandier, Francia, 1840. Charles Lafarge, hombre de negocios, está sufriendo una gran agonía. Lleva varias semanas con náuseas y diarrea. Marie, su mujer, hace llamar al médico. Su médico le diagnostica que tiene el cólera y le dice a Marie: cuídale muy bien. Y ella empieza a darle cuidados. Marie se encarga de su marido todo el día. Le da todas las atenciones que requiere. Pero lejos de mejorar, parece que solo va a peor. Charles cada vez está más enfermo. Y finalmente muere. De la muerte, una enfermedad muy común en esa época. Justo después de su muerte se hizo una sorprendente acusación. Había ciertas dudas sobre lo que había pasado. Mientras ayudaba a cuidar a Charles, una amiga de la familia vio a Marie actuar de forma sospechosa. En un momento dado vio a Marie añadiendo polvos a una de las bebidas que le dio a Charles. Se dio cuenta de que el ponche de huevo que Marie le llevó a su marido tenía una especie de grumos. Decidió guardar un poco de los restos de la comida. Y esto sirvió para dar comienzo a una investigación policial. La policía empieza a analizar el caso. Deciden llevar los restos de comida a los doctores. En esa época había una prueba muy rudimentaria para detectar un veneno en concreto, el arsénico. Los doctores mezclaron los restos de comida con ácido clorhídrico y ácido sulfúrico. Después calientan la mezcla. Si había arsénico en la comida, la mezcla desprenderá olor a ajo. Encontraron restos de arsénico. Es posible que el cólera no fuese la causa de la muerte de Charles Lafarge. Es fácil saber por qué los doctores llegaron a esa conclusión. Los síntomas de envenenamiento por arsénico son muy similares a los del cólera, que básicamente son vómitos y diarrea hasta provocar la muerte. El olor a ajo fue suficiente para que la policía arrestara a Marie Lafarge. La acusaron de asesinato por envenenamiento. Había arsénico en la comida que le daba a su marido. Un testigo la vio espolvorear algo en la comida. Pero los fiscales se enfrentan a un serio problema. Tienen muchas pruebas circunstanciales, pero ninguna prueba sólida. La única manera de saber si alguien ha sido envenenado es encontrando el veneno en su cuerpo. No hay ninguna manera de relacionar el veneno con el asesino, a menos que él mismo reconozca haberlo añadido a la comida, haber llevado la comida a la otra persona y haberle visto comérsela. El fiscal, el señor Decoux, necesita encontrar un método fiable de hallar veneno en el cuerpo. Y ese revolucionario método puede estar al alcance de sus manos. Toul, Francia, 1840. Marie Lafarge está acusada por haber envenenado a su marido Charles. Ella jura que no lo hizo. Su abogado la presenta como una esposa entregada que hizo todo lo posible por salvar. He escrito sobre muchos procesos similares a este que tuvo lugar en un pequeño pueblo de Francia, y lo más sorprendente es que en una época muy anterior a la aparición de la televisión y la radio y al nacimiento de los periódicos, este fue un caso de una relevancia crucial porque fue la primera vez que se consiguieron dos cosas: detectar el veneno y determinar la cantidad del mismo que había sido administrado. Esto es extraordinariamente importante. Dos químicos de la ciudad instalaron su laboratorio. El fiscal se quedó destrozado. Marie Lafarge pensaba que la vida era maravillosa. Estaba pletórica, sus abogados estaban muy satisfechos. El fiscal Decoux cree que los químicos se han equivocado al hacer la prueba.
Quiere repetir el test, pero esta vez utilizando un experto diferente, a ser posible. La prueba del arsénico falló en el caso Lafarge. Pero desde entonces, y dado que el arsénico es tan fácil de detectar, la mayoría de los asesinos potenciales evitarían usarlo. O aprenderían de sus errores, como supuestamente hizo Michael Swango. Se descubrió que Swango había envenenado con arsénico a sus compañeros. Si él había sido el responsable de la muerte de los 3 pacientes, seguramente habría utilizado otro compuesto letal. Al ser médico, en el hospital tenía acceso a muchas sustancias diferentes, muchos medicamentos y compuestos químicos, y él sabía que sería muy difícil diferenciar si habían sido suministrados con fines médicos o si tenían otras intenciones. Swango podría haber utilizado cualquier compuesto químico como arma. Con la cantidad adecuada, casi cualquier fármaco puede matar a una persona, muchas veces sin levantar sospechas. Por ejemplo, los fármacos bloqueantes neuromusculares como el pancuronio se utilizan para relajar los músculos de los pacientes antes de la cirugía. Si se administran altas dosis, el diafragma se paraliza causando la muerte por asfixia. El nitroprusiato de sodio se utiliza para controlar la tensión arterial elevada. En caso de sobredosis, puede llegar a provocar que el cerebro deje de funcionar. Ciertas operaciones de corazón necesitan que éste esté parado, para lo que se utiliza el cloruro de potasio. Pero en manos equivocadas se convierte en una inyección letal. Después de haber provocado la muerte, los venenos tienden a concentrarse en varios órganos del cuerpo. Al no saber lo que están buscando, los toxicólogos tienen que hacer test de todas las sustancias. Pero los cadáveres del caso Swango llevan 6 años bajo tierra. Había que exhumar los cadáveres, lo que no es nada fácil. Para poder hacerlo, hay que comunicar a sus seres queridos que queremos exhumarlo para intentar demostrar que fue asesinado, en lugar de haber muerto por causas naturales. Me llamaron para decirme que iban a exhumar el cuerpo. Nunca lo olvidaré. Estaba bajando las escaleras, descolgué el teléfono y me lo dijeron. Me quedé tan sorprendida que es que nunca habría esperado recibir una llamada así. Los restos exhumados fueron llevados a los laboratorios NMS en Willow Grove, Pensilvania. La toxicología forense es difícil de aplicar post-mortem en casos recientes en los que los tejidos están aún frescos, por lo que la dificultad se multiplica con tejidos en descomposición. Además de la mezcla de compuestos potenciales que pueden estar presentes, se añaden problemas como que la matriz con la que trabajamos es distinta y las sustancias mutan, por lo que es mucho más complicado aislar las partes de interés. Algunos de los tejidos estaban intactos, otros se habían licuado y otros se habían disecado. Por ejemplo, aquí tenemos tejido cerebral que no se puede analizar ahora porque es un tejido sólido. Por ello, lo que hacemos es tomar un trozo, lo pesamos con precisión y hacemos un compuesto líquido a partir de él. Una vez tenemos la muestra de cerebro licuado, los investigadores empiezan la búsqueda de veneno. Al mismo tiempo se está investigando la manera de conseguir llevar a juicio a Michael Swango. Todavía sin ninguna prueba sobre las que levantar cargos por asesinato, las autoridades consideran la posibilidad de acusarle de fraude, si consiguen pillarle. Las mentiras de Swango a los entrevistadores y los empleados del hospital de veteranos eran la base del fraude del que le intentaban acusar. Pero Swango no aparece por ninguna parte. De hecho, ha huido del país. Sin embargo, sigue fiel a sus costumbres. Acabó en alguna parte del sur de África. Se fue de voluntario a trabajar en un hospital de una misión de una zona remota de Zimbabue. En muy poco tiempo, un patrón muy similar empezó a aparecer. La frecuencia con la que fallecían los pacientes era alarmante, incluso para lo que es normal en un hospital remoto en África. Algunos de ellos sobrevivieron y atestiguaron cómo les intentaba inyectar sustancias que desconocían. No eran parte del tratamiento que les correspondía. Las enfermeras que lo veían le preguntaban qué estaba haciendo. Había demasiados testigos.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentaban era el hecho de que él era médico. Trabajaba en un hospital y la gente muere en los hospitales continuamente, así que el hecho de que él estuviese cerca cuando la gente moría no probaba nada. Dejándose guiar más por instinto que por pruebas tangibles, los gerentes del hospital contactaron con la policía. Pero una vez más salió huyendo. Estaba intentando salir del país e ir a otro sitio a continuar con su oleada de crímenes. Y entonces inició los trámites para conseguir un nuevo trabajo en Arabia Saudí. Por suerte para todos, necesitaba volver a Estados Unidos, concretamente a Chicago, para obtener algunos documentos que le permitiesen viajar a Arabia Saudí. Arabia Saudí les exige a las personas que intentan entrar en el país un visado expedido en su país de origen, así que tenía que volver a Estados Unidos para conseguir uno. Swango debió de pensar que sería muy arriesgado y por eso intentó por todos los medios que aceptasen un visado conseguido en un país de Europa. Le respondieron que no, que necesitaba ir al consulado en Estados Unidos, de modo que voló hasta Chicago. Cuando estaba a punto de volver a escaparse, a Swango se le acabó la suerte. Recibí una llamada de un agente del aeropuerto Chicago O'Hare y me dijo: hemos detenido a un fugitivo. Tengo aquí su orden de arresto. Tenemos a Mike Swango. Las autoridades arrestan a Swango por fraude y perjurio. Él se declara culpable, pero por fraude y perjurio solo tendría una condena de cárcel reducida y podría salir en la mitad de tiempo por buen comportamiento. Así que el doctor Michael Riders y su equipo forense se emplean a fondo. No quieren que Swango salga de la cárcel en tan poco tiempo. Durante el juicio de Marie Lafarge, sabían qué veneno estaban buscando. Pero Swango puede haber utilizado casi cualquier cosa. El doctor Michael Swango era médico y científico, por lo que era capaz de utilizar venenos que eran potencialmente muy difíciles o imposibles de detectar en ese momento. Esa es la eterna lucha de la toxicología forense. Cada vez que se utilizan nuevos venenos, hay que desarrollar las herramientas para detectarlos. En 1859 se inventó el espectrómetro. Este aparato identificaba los venenos por el color que desprendían al ser quemados. En la década de 1960, gran parte del trabajo en los laboratorios toxicológicos se hacía con el cromatógrafo de gases. Hoy en día se utiliza para analizar fluidos corporales, para detectar drogas ilegales o restos de explosivos. Las técnicas y las herramientas que utilizamos no han cambiado tanto. Se siguen utilizando las mismas técnicas para aislar las sustancias. Algunas herramientas han facilitado mucho el proceso, pero en esencia es el mismo. En su intento por pillar a Michael Swango, el Dr. Riders está utilizando todas las herramientas a su alcance. Su equipo analiza día y noche muestras de todas las partes de los cuerpos exhumados. Esperan detectar compuestos en concentraciones elevadas o en partes donde no deberían estar. Así que deciden cambiar de táctica y concentrarse en trabajar a partir de lo que saben. Sabiendo que habían fallecido de ataques al corazón, teníamos pistas sobre qué compuestos podía haber utilizado. Sabíamos qué medicamentos que están en un hospital pueden provocar ataques al corazón. La lista de sustancias se reduce a varias docenas. Una por una se van descartando, hasta que queda solo una. La succinilcolina. Esta sustancia se utiliza en intervenciones quirúrgicas en todo el mundo para relajar a los pacientes antes de colocarles un tubo respiratorio. La succinilcolina también forma parte de la combinación de sustancias de las ejecuciones por inyección letal. Lo más insidioso de esta sustancia es que el sujeto puede sentir cómo se le va paralizando el cuerpo. Empieza con la punta de los dedos y lentamente va subiendo por las manos y los brazos. La capacidad de moverse se va perdiendo, se va dejando de sentir, y al final la parálisis pasa a través de los músculos encargados de la respiración
al diafragma, hasta que deja de respirar. Lo peor es que la persona está consciente mientras todo esto pasa. Se van quedando paralizados y lo único que pueden hacer es pensar en lo que les está pasando. Aunque es muy frecuente encontrarla en los hospitales, es mucho más complicado detectarla en el cuerpo. Lo que hace que sea tan difícil de detectar es que tiene una vida media muy reducida. Desaparece en muy pocos minutos. Lo que puede significar que Michael Swango puede haber cometido unos crímenes perfectos. La condena por fraude durará muy poco tiempo. Los miembros del laboratorio empiezan a sentir la presión. Si su investigación se estanca, un asesino puede volver a estar en libertad. No es muy distinto al caso Lafarge ocurrido 150 años antes. En su primer análisis, los químicos no encontraron arsénico en el cadáver. El fiscal preguntó a los médicos, ¿han analizado el ponche de huevo o los restos de la comida que la señora Lafarge le daba a su marido? Ellos le contestaron, por supuesto que sí, y han encontrado algo, y ellos dijeron arsénico suficiente como para matar a 10 personas. Las muestras de la comida que Charles Lafarge ingería estaban llenas de arsénico, pero parece que no hay restos de arsénico en su cuerpo. Decidido a darle la vuelta al caso, el fiscal estudió el test de Marsh. Los médicos habían cometido un error. El juez está de acuerdo en que la mejor manera de solucionar este caso es trayendo al mejor experto para que realice el test de manera definitiva. El mejor experto por aquel entonces era el doctor Mathieu Orfila. Orfila tenía una reputación brillante como químico. Él también había estado investigando sobre el veneno y cómo identificarlo. Conocía el test de Marsh. Era un genio. Cuando tenía alrededor de 24 años, escribió su primer tratado sobre toxicología química. Para cuando se estaba celebrando este juicio, ya había escrito 3 libros sobre el tema. Pero no era consciente de que el test que iba a realizar sería pionero de una nueva rama de la ciencia forense. Lo primero que hizo Orfila fue revisar todo lo que había hecho antes que él. Llegó a la conclusión de que el test que se había practicado había sido inadecuado y que los químicos que lo habían llevado a cabo probablemente no supieran muy bien lo que estaban haciendo. Y afirmó en declaración jurada que todo lo que habían hecho era inútil. En 1840 no existe nada parecido a la toxicología forense. Y en esa época, al igual que hoy en día, los resultados de las pruebas son tan fiables como son las personas que los llevan a cabo. La metodología más sofisticada no va a dar resultados fiables si no se utiliza correctamente. Eso es extrapolable también a la actualidad. Tanto la defensa como la fiscalía están de acuerdo en hacer un segundo test. El abogado de Marie Lafarge está seguro de que este segundo test la exonerará por completo. La fiscalía no está tan segura de conseguir los resultados que espera. En ese momento, el juez ordenó la exhumación del cuerpo de Charles Lafarge. Debemos recordar que Charles Lafarge había sido enterrado en enero y ahora estábamos en septiembre. Exhumaron el cuerpo y tomaron algunas muestras de los órganos y los llevaron al tribunal. El cadáver estaba en un estado de descomposición espantoso. Quemaron incienso para que los asistentes pudieran soportar el olor. Y para que el público pudiese observar los procedimientos, los doctores trabajaron durante el día en la sala de juicio, llevando a cabo estas pruebas químicas. Orfila trabaja de forma metódica. Lo que hizo fue, en esencia, el modelo de cómo deben proceder los científicos. Tomó todos los elementos del caso uno por uno, los analizó cuidadosamente, no dio nada por sentado. Todo lo que le importaba era el trabajo científico, que no consistía en decirle a la policía o a la defensa lo que querían oír. Su trabajo consistía en obtener resultados científicos. La primera vez que se aplicó el test de Marsh en un juicio, los químicos solo analizaron una parte del estómago. Orfila se preguntaba si el arsénico no estaría repartido por varias partes del cuerpo, en el hígado, en los intestinos o incluso en el cerebro. Realizó el trabajo de forma minuciosa. Llevó el test hasta límites que Marsh no podría ni haber imaginado. Fue analizando metódicamente todo el cuerpo, poco a poco, hasta que fue deduciendo dónde podía estar el veneno.
Después de varias horas trabajando a la vista de todos, Orfila anuncia que tiene resultados. Hizo unas declaraciones muy impactantes ante el tribunal. Declaró que había encontrado arsénico metálico en todos los órganos de Lafarge, hasta en el cerebro, donde había encontrado enormes cantidades, y a través de todo el sistema digestivo. El veneno había sido ingerido. Con estas pruebas, el destino de Madame Lafarge quedó sellado. El veredicto fue culpable. Por primera vez en la historia se condena a alguien gracias a la toxicología forense al demostrar que Marie Lafarge había envenenado a su marido. Fue enviada a prisión, donde murió en 1852 de tuberculosis. El juicio convierte al doctor Mathieu Orfila en toda una celebridad. Al tener al mejor toxicólogo del mundo trabajando con la tecnología de última generación, se puede conseguir cualquier cosa. Orfila propició la introducción de los análisis científicos como prueba en los juicios y se ha ganado el apodo de padre de la toxicología forense. El caso Lafarge allanó el terreno para que la toxicología forense se convirtiese en una herramienta de las investigaciones criminales, y la ciencia aún siguió avanzando. En un caso de 1850, el químico belga Jean Servet inventó una prueba para detectar toxinas vegetales. En la década de 1920, Alexander Gettler averiguó cómo detectar si había habido un envenenamiento por alcohol. Sus tests ayudaron a condenar a Ruth Sinder a la silla eléctrica por haber asesinado a su marido. En 1978, el disidente búlgaro Georgi Markov murió a causa de un pinchazo envenenado con un paraguas trucado. Nunca se pudo arrestar a nadie, pero los toxicólogos pudieron demostrar que el veneno era ricino, uno de los más letales de los que se extraen de plantas. Sin embargo, durante décadas, la toxicología forense se ha encontrado con un obstáculo. A partir de un momento dado, los órganos se degradan tanto que ya no se pueden analizar en un laboratorio. Pero hay una parte del cuerpo humano que se ha convertido en su arma secreta: el pelo. Puede llegar a durar siglos. En 1991, el doctor Frederick Reiders utilizó cabello de un cadáver para determinar no solo cómo murió, sino cuándo. En una ocasión, Reiders ayudó a condenar a una viuda que había estado dando de comer a su marido un veneno metálico, el talio. La mujer estuvo matando a su marido durante 9 meses. Varios años después, los análisis de Reiders demuestran que el hombre tenía una cantidad letal de talio en el cuerpo. El pelo es como una línea de tiempo. El pelo puede decirnos qué le pasó a una persona en el pasado. Cuanto más largo es, más información tenemos. El pelo crece a una velocidad de 1 centímetro al mes, más o menos. Esto nos permite ir tomando muestras poco a poco e ir estableciendo una línea temporal en la que queda reflejada cuánto tiempo se ha estado expuesto a una sustancia. El pelo puede proporcionar un historial de la exposición a un veneno o del consumo de una droga. Literalmente lo que hacemos es coger pequeños trozos de cabello y mirar atrás en el tiempo. Ir averiguando lo que esta persona ha estado haciendo, a qué sustancias ha estado expuesta, es decir, qué sustancias químicas han estado en su cuerpo y han sido excretadas por el pelo día a día. Pero no siempre es tan sencillo. En el caso Swango es casi imposible probar algo de esto. El equipo del laboratorio NMS piensa que mató a sus víctimas inyectándoles succinilcolina. Pero la sustancia se deshace tan rápido y desaparece del cuerpo en tan poco tiempo que no pueden hacer pruebas para detectarla. No pueden hacer pruebas para buscar la sustancia, pero sí pueden buscar los compuestos que deja como restos. Es mucho más difícil, pero merece la pena intentarlo. Cuando la succinilcolina se deshace, deja una serie de sustancias químicas muy distintivas, y los riñones son el sistema de filtrado del cuerpo. Es posible que estos restos aún estén ahí. El cuerpo intenta deshacerse del veneno, de expulsarlo a través de los riñones y de ahí a la orina. Así que pensamos que podía ser aquí donde encontrásemos la concentración más elevada de estos restos, teniendo además en cuenta que la muerte por envenenamiento fue inmediata. Las muestras de riñón pasan por 2 fases: la cromatografía líquida para separar los componentes y el espectrómetro de masas en tiempo de vuelo para identificarlos.
La primera parte consiste en hacer pasar la muestra a través de un tubo de cristal. Cuando la muestra pasa por el tubo, las partículas normales desaparecen. Lo que queda son los restos de lo que mató a esta persona. Después se pasa al espectrómetro de masas en tiempo de vuelo. Este aparato bombardea las moléculas con iones, las ordena en función del peso y las cuenta. El resultado es una huella dactilar química de cada molécula. Pero a diferencia de las películas, el resultado no aparece al instante, y el tiempo de condena por fraude se está acabando. Estos resultados no están de un día para otro, en 24 horas, sino que muchas veces hay que repetir las pruebas varias veces, por lo que todo el proceso puede llevar varios meses. Al igual que el Dr. Orfila tuvo que analizar todo el cuerpo para conseguir los resultados, el equipo de Riders pasó más de 500 horas analizando muestras de todos los tejidos. Y a falta de solo 4 días para que Swango saliese libre, los resultados estuvieron listos. Conseguimos detectar la molécula de succinilcolina en esos tejidos. Esto demostraba que había habido envenenamiento. El haber encontrado tal cantidad de succinilcolina después de tanto tiempo y después de tanta degradación indica casi con total seguridad que fue inyectada. Lo que indica claramente que esos pacientes que murieron en el hospital de veteranos de Northport fueron asesinados y no murieron por causas naturales. Y todas las pistas apuntan a que Michael Swango es el culpable. Le acusamos de las muertes de 3 pacientes en el hospital de veteranos de Northport. Hasta ahora ninguno de los familiares de las víctimas sabía a ciencia cierta si habían sido envenenadas. Los resultados tienen un efecto devastador. No entiendo cómo pudo llegar tan lejos y cómo nadie pudo pararle los pies antes. Me parece increíble. Y si no hubiese sido por los resultados obtenidos gracias a la toxicología forense, los crímenes de Michael Swango no se habrían demostrado nunca, permitiéndole seguir segando la vida de muchos más inocentes. El 6 de septiembre del año 2000, Michael Swango se enfrenta a la justicia. Los fiscales están listos para una verdadera batalla, pero Swango cae sin oponer mucha resistencia. El Dr. Swango se declaró culpable de los 3 asesinatos en el hospital de veteranos de Northport, Long Island. Llegamos al acuerdo de que sería condenado a 3 cadenas perpetuas consecutivas y que no sería extraditado a África. En lugar de utilizar su licencia para salvar vidas, Swango decidió dedicarse a segar vidas. Debería haber sido condenado a muerte en lugar de pasar lo que le queda de vida en prisión. Aún sigue con vida, sigue respirando, mientras que las víctimas están muertas. Swango nunca ha dicho por qué asesinaba. Pero en una entrada de su diario escribió sobre el dulce, fuerte y cercano olor del homicidio. Hay muchas pruebas a lo largo de toda su carrera de lo mucho que le apasionaba ejercer su poder sobre la vida y la muerte de otras personas. Si quisieras matar gente porque eres un psicópata diabólico y totalmente trastornado, ¿qué mejor camuflaje podrías usar que convertirte en médico? Es imposible llegar a saber a cuánta gente ha asesinado. He estado investigando por mi cuenta y he llegado a contar un total de 60 asesinatos repartidos entre todos los hospitales donde ha trabajado. Si esto es cierto, Michael Swango es uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. La toxicología forense ha jugado un papel fundamental a la hora de pescar al doctor de la muerte, pero la lucha contra los envenenamientos nunca termina. El FBI asegura que el 1% de los asesinatos se llevan a cabo con veneno. Dado que me dedico a la toxicología forense, basándome en mi propia experiencia, yo diría que son muchos más. Estamos siempre hasta arriba de trabajo. Y hay gente que ha llegado a decir que si vas a un cementerio, los cadáveres se alzarán, levantarán el brazo
y te dirán que les envenenaron, pero que como están bajo tierra, nadie lo sabe. En el futuro, cada vez más y más cadáveres se someterán a la toxicología forense para determinar si su aparente muerte natural se debe en realidad a un envenenamiento. Es una ciencia que trabaja constantemente para estar al día. Los avances en la ciencia forense y en la ciencia en general van a un ritmo tan vertiginoso que mientras estamos hablando de ellos, se están produciendo nuevos avances que están muy por encima de lo que tenemos ahora mismo. Ya hemos pasado de ser capaces de poder analizar concentraciones de partes por 1000 millones a analizar partes por billón. Estamos llegando al punto en el que vamos a poder distinguir una molécula de otra cualquiera. A veces fantaseo con el momento en el que seamos capaces de hacer como hacían en Star Trek con el tricodificador. Pasaremos un aparato por encima de un cadáver y sabremos al instante qué hay en ese cuerpo y qué cantidad. Sé que aún falta mucho para que llegue ese día, pero llegará. Durante miles de años los envenenadores se han escondido en las sombras. Asesinaban a voluntad, seguros de que no serían descubiertos. Pero la toxicología forense se ha puesto a la altura de estos asesinos y muchas veces los ha superado.